Dios les bendiga abundantemente en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a esta comunión de casa del domingo en el que estamos. Dios les bendiga abundantemente. Es un gozo poder compartir la palabra de Dios con todos vosotros. El tema que estaremos trabajando hoy, el tópico que visitaremos, se titula El amor de Jesucristo por la palabra de Dios. Y es que estaremos visitando pasajes en las Escrituras para ver el gran amor que nuestro Señor Jesucristo demostró hacia la palabra. Para comenzar en esta dulce tarde, comenzaremos por una primera declaración y es: escrito está. El amor de Jesucristo por la palabra de Dios se evidencia en cómo fue su compromiso a memorizarla y a aprenderla. Y además cómo en todas las situaciones de su vida, en las situaciones de su ministerio, siempre se refirió a la palabra de Dios. Y esto produjo un impacto que bendijo y trajo las soluciones de Dios en la vida de la gente a quienes Él alcanzó con su palabra. Escrito está es el estándar que nos permite vivir una vida abundante. Es el estándar mediante el cual podemos crecer y avanzar confiados, viviendo la vida en abundancia. Escrito está demuestra el compromiso que mantuvo Jesucristo durante todo su ministerio con la palabra de Dios. Y comenzaremos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4. Vamos a ver el momento en que Jesucristo fue tentado por el diablo. El diablo, en su afán de tentar a Jesucristo, utilizó la palabra, la mal utilizó. Recuerden que una de las estrategias que emplea el diablo es adulterar, cambiar la palabra, pero mantenerla muy parecida a la original, de tal manera que su engaño es altamente sofisticado. Y aquí encontramos a Jesucristo en el versículo 4, respondiendo ante una de las tentaciones. Podemos leerla en el 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una buena recomendación, especialmente para alguien que tenía hambre en ese momento. Sin embargo, en el versículo 4 encontramos: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo mantuvo el estándar y esto demuestra el amor que Jesucristo mantuvo por la palabra de Dios. Esta frase, escrito está, la encontraremos en una serie de pasajes a lo largo de los evangelios en el ministerio de Jesucristo y vamos a revisar muchos de ellos para establecer en nuestro corazón el estándar, en la medida que podemos utilizar para edificar nuestra vida. Ahí mismo en Mateo 4, revisemos el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra, la había estudiado, la había retemorizado. Ya a los 12 años impresionaba a los doctores
de la ley, porque él la había estudiado, conocía las Escrituras, conocía la palabra de Dios. Vayamos ahí mismo en Mateo 4, versículo 10. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál fue el resultado de mantener el estándar de escrito está? Nos lo dice el versículo 11. El diablo entonces le dejó. Mantener el estándar de la palabra, mantener el escrito está, alejará las tentaciones, los conflictos, los problemas, las presiones en nuestra vida. Disfrutaremos de una vida en abundancia. El estándar de escrito está, nos da acceso a la vida en abundancia, nos permite edificar nuestra vida y mantener alejado a el tentador. Vayamos a Mateo 11. Mateo capítulo 11. Y iniciemos este capítulo en el versículo 10. Mateo capítulo 11. Visitemos el versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es de quien está escrito. Jesucristo tuvo que estudiar la palabra de Dios sobre lo que se decía de él. Él se preparó para hacer la palabra de Dios. Él sabía lo que estaba escrito. Orientó su vida, vivió su ministerio, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, conociendo lo que estaba escrito, sabiendo que Él iba a hacer las obras de su Padre. Y para ello tuvo que estudiarlo, conocerlo y creerlo. Ahí mismo en Mateo, avancemos al capítulo 21. Jesucristo conocía la palabra y mantuvo en su vida el estándar de escrito está. Mateo 21, vayamos al versículo 13. Aquí vamos a abordar el pasaje en el que Jesucristo en el templo encontró a los cambistas y echó abajo sus chiringuitos. No porque les molestara, sino porque estaban vendiendo ofrendas de segunda categoría. Y vemos aquí en el versículo 13, Mateo 21, 13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta gente estaba ofreciendo en venta ofrendas de baja calidad, de segunda categoría. Y fíjense que Jesucristo, cuando fue y tomó la palabra y le fue a explicar por qué había hecho lo que había hecho, dijo: escrito está. Jesucristo sabía dónde estaba escrito ese versículo y lo citó. Mantener el estándar de escrito está nos ayuda en cualquier situación. Mantiene un lineamiento y hace que nuestras decisiones estén orientadas correctamente. Vayamos a Mateo 26 para seguir leyendo acerca de escrito está. Mateo capítulo 26,
Vamos a leer en el versículo 23, Mateo capítulo 26, versículo 23. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me va a entregar. Estamos en el momento cuando Jesucristo se encontraba en la última cena, las horas previas a su arresto y a los días de tortura y antes de la crucifixión. Versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Ven? Según está escrito de él. Jesucristo conocía las profecías que se hablaban acerca de él. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob. Él conocía lo que las escrituras decían, había estudiado la palabra. Su madre y su padre adoptivo, José, sabían que él era el Hijo de Dios y lo prepararon y le enseñaron las escrituras que de él se decían. Él sabía lo que las escrituras decían acerca de él. Y vayamos al versículo 31 de este mismo pasaje. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesucristo sabía por las escrituras que a partir de esa noche y hasta llegar a la crucifixión vendría un tiempo de agonía, de sufrimiento y de pago por las deudas de la humanidad. Y aquí les está diciendo lo que estaba escrito, lo que las escrituras decían de él y lo que iba a suceder con los apóstoles. Y pueden leer cómo estaban ya al momento de la resurrección encerrados tras puertas por miedo a los judíos. Pedro ya lo había negado, se habían dispersado. Fue un momento confuso y difícil. Y ya aquí, horas antes de que todo esto comenzase, Jesucristo ya les dijo: escrito está. Vamos a Marcos para continuar viendo otros pasajes donde esta expresión es utilizada. El Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y vamos a abordar la lectura de este pasaje en el versículo 6 para corroborar otro aspecto. Durante el ministerio de Jesucristo, él fue presionado, perseguido por los fariseos, por los escribas, y fue duramente criticado porque ellos querían que lo que Jesucristo hiciese fuese con su autorización, con su venia, con el visto bueno de los líderes religiosos del momento. Y pues en este capítulo 7 se encontró uno de esos momentos en que fue increpado Jesucristo y tentado con una pregunta. Vamos a leer el versículo 5 para entrar en contexto y llegar al punto que estamos viendo el día de hoy. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Cree usted que se estaba refiriendo a que los discípulos no se lavaban las manos para comer? Evidentemente no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que ellos no hacían las cosas, el ministerio de Jesucristo no se estaba haciendo con la aprobación de estos fariseos. Entonces, criticaban a Jesucristo, les criticaban a ellos, les decían que estaban haciendo cosas inmundas porque criticaban a Jesucristo. Respondiendo él, versículo 6, les dijo: hipócritas. Hermosa declaración. Hipócritas es que tienes poco criterio.
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Jesucristo no les expuso su opinión o su pensamiento o lo que a él le parecía acerca de esa expresión. Jesucristo les respondió con la palabra de Dios, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos querían, por su cualidad humana, aprobar el ministerio de Jesucristo. Querían ser los que controlasen a Jesucristo. Y Él les dice, es como está escrito. El estándar de Jesucristo siempre fue la palabra de Dios. Jesucristo fue un gran maestro en toda situación porque Jesucristo permitió que la palabra de Dios hiciese el trabajo. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos, avancemos un par de capítulos. En el capítulo 9, vamos a ir al versículo 12. Al versículo 12 del capítulo 9. Aquí seguían haciendo preguntas y Jesucristo contestándoles. Capítulo 9, versículo 12. Respondiendo, Él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Ven? Siempre fue a la palabra de Dios. Versículo 13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. La palabra de Dios es el testimonio fehaciente, correcto, exacto. La palabra de Dios es verdad. Está escrito, es un estándar de vida que nos permite cimentar nuestra vida en terreno sólido, en unos terrenos protegidos y guardados. Él le hacían preguntas y su respuesta fue, está escrito o escrito está. Aquí una vez más nos está hablando lo que estaba escrito sobre los padecimientos que él tendría. Elías ya había venido e hicieron con él como quisieron, y la profecía de la Escritura hablaba que el Hijo del Hombre, acerca de Jesucristo, también. Vayamos al capítulo 11 para seguir viendo a nuestro Señor Jesucristo mostrándonos, dándonos ejemplo del estándar de escrito está. Versículo 17, y les enseñaba diciendo, vamos a ver cómo enseñaba Jesucristo. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vimos en Mateo el pasaje acerca de los cambistas en el templo, y aquí vemos una acumulación de escrituras que Jesucristo les enseñó, les compartió la palabra de Dios, los llevó a donde estaba escrito. No fue solamente un arrebato de tirar las mesas, y ese era el ejemplo importante que Jesucristo quería dejar en la mente de ellos. No, Jesucristo les llevó a la palabra de Dios y les enseñó por qué lo que acababa de hacer era conforme a lo que estaba escrito. Que tus decisiones y tus acciones estén conformes a lo que escrito está, va a producir el resultado que Dios ha provisto para esa escritura. Vayamos aquí mismo en Marcos al capítulo 14 y veremos otra ocurrencia de esta declaración, y vamos a visitar versículos 20 y 21. Por acumulación de escrituras vamos a ver este mismo pasaje
que ya vimos anteriormente en Mateo, pero merece reforzar el concepto. Os dije Marcos capítulo 14, leeremos en el versículo 20. Él respondiendo le dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Versículo 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Así que la palabra de Dios hablaba de Jesucristo, de su ministerio, de su entrega. Y siempre su estándar fue escrito está. Vamos a pueden seguir buscando en la palabra de Dios, porque en el Evangelio de Lucas aparecen otras tantas veces esta misma declaración. Pero quiero que vayamos, por motivo de tiempo y de estudio, al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 6. Estamos en Marcos, pasemos Lucas y vayamos a Juan, para dejar constancia de que esta declaración escrito está fue el estándar de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo su ministerio. Capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, y tomaremos la lectura de este pasaje a partir del versículo 45. Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesucristo sabía lo que la palabra de Dios decía acerca de su ministerio. Y los que reconocieron que era enviado de Dios, que era el Hijo de Dios, que venía a anunciar las buenas nuevas, el año agradable del Señor, fueron y se mantuvieron y creyeron y conocieron que Él era el Hijo de Dios. Así que Jesucristo, su estándar fue escrito está. Sabía lo que las Escrituras decían, lo que la palabra de Dios hablaba de Él, y se esforzó y caminó con Dios, con su palabra, y fue obediente. Dice la palabra que no fue hallado pecado en Él, porque Él siempre hacía las obras de su Padre. Y conocer las obras de su Padre pasan por conocer la palabra de Dios, y que escrito está sea nuestro estándar de vida. El amor de Jesucristo por la palabra de Dios se evidencia grandemente. Él comprendió los relatos del Antiguo Testamento. Él comprendió lo que la palabra de Dios decía de él y fue capaz de aplicarlo. Fue capaz de decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él fue capaz de aplicarlos y en cualquier situación de la vida enseñar o confrontar, enseñar y confrontar las situaciones. Y hay otra expresión que Jesucristo utilizó durante su ministerio y era a manera de pregunta. Decía, ¿no habéis leído que en la palabra de Dios se dice tan? Jesucristo siempre llamó la atención a la palabra. Él llevaba a la gente a las Escrituras para que las Escrituras fueran la base de explicación, la base de entendimiento, la base coherente de sus acciones y de su ministerio. ¿Y nosotros podemos hacer lo mismo? Claro que podemos hacer lo mismo. Vamos a Mateo 19. Volvamos al Evangelio de Mateo para ver a nuestro Señor Jesucristo utilizando esta expresión acerca de la palabra de Dios y aclarando
Un tema importantísimo. Vamos a Mateo 19. Vamos a leer desde el versículo 3, Mateo 19, 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Una pregunta aparentemente sencilla, aparentemente sin ninguna mala intención. Pero noten cómo Jesucristo le creyó a Dios por responder adecuadamente. Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ellos le hicieron una pregunta buscando tentarle. ¿Y con qué le contestó Jesucristo? ¿No habéis leído que en la palabra de Dios está escrito esto y esto? Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo no estaba interesado en compartir su opinión, ni responder siquiera a su pregunta. Jesucristo estaba interesado en compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es el estándar, es la medida perfecta para que todos podamos, poniéndola como medida de acción, edificar nuestras vidas. Noten que Él no les dio su opinión sobre el matrimonio, o inclusive les dijo: bueno, sí, es correcto que el hombre repudie a su mujer o lo que sea. Jesucristo les citó las escrituras sobre el tema. Así que Jesucristo tuvo que haber trabajado la palabra. Previamente, antes de este momento, Él ya tenía que haber trabajado la palabra para poder responderles como les respondió. Vayamos ahí mismo, vayamos al Evangelio de Marcos para ver otro pasaje, Marcos, sobre una expresión similar a la que estamos viendo a continuación. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Porque esto ocurre, pueden ver el versículo 23, porque los discípulos iban andando y estaban arrancando espigas, ¿no? Iban tirando en el camino y arrancaban las espigas. Y a los fariseos esto les incomodaba, les parecía muy mal. Ellos guardaban el día de reposo. Y miren lo que dice el versículo 25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis? No les dio su opinión, no les dijo: mira, a mí me parece que no pasa nada. No. Él los llevó a la palabra de Dios. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. ¿A dónde conocía Jesucristo estas escrituras de David? Había leído Primera, Segunda de Reyes, Primero, Segundo de Samuel, sabía lo que había ocurrido. ¿Sabía Jesucristo las escrituras? Él no les respondió con su opinión o con su parecer o con lo que él pensaba. Él les respondió con la palabra y llamó la atención sobre la palabra. Noten que le contestó cómo comenzó la pregunta. ¿Nunca leísteis? ¿Ustedes creen eso? ¿Enseñan eso nos critican por arrancar las espigas?
Y él le dice, ¿nunca leísteis en la palabra de Dios? Noten el gran amor y profundo conocimiento que nuestro Señor Jesucristo tenía sobre las Escrituras. Sabía lo que las Escrituras decían acerca de Él. Sabía las Escrituras y podía citarlas y mencionarlas en una situación determinada. Jesucristo fue un gran maestro en su ministerio porque Él permitió que la palabra de Dios hiciese el trabajo. Y nosotros, el estándar, estamos llamados a que estudiemos la palabra, a que conozcamos lo que la palabra de Dios dice de cada uno de nosotros, a que podamos hacer las obras que hemos venido a hacer y tomemos el lugar de Jesucristo y hagamos sus obras en esta administración de gracia. Así que, hermanos míos, amados, mantengamos la palabra de Dios viviendo en nuestro corazón. Conozcamos las palabras de Dios, lo que dice acerca de nosotros. Dios tiene algo que decirte. Tú puedes vivir una vida en abundancia. Podemos conocer la palabra y vivir la palabra, y así como nuestro Señor Jesucristo decir, escrito está. Dios te bendiga abundantemente en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por estar aquí, gracias por ser quien eres y te amo grandemente. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.